Bien, Devs, en este video lo que vamos a hacer es operar con las estructuras de datos que vimos en los últimos dos videos. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo en este caso va a ser 4-estructuras de nombre, ¿sí? Y extensión, como siempre, JS. Guardamos, cambiamos y abrimos. Y lo primero que vamos a hacer es crear un arreglo. ¿Sí? Vamos a arrancar con el arreglo. Recuerden que se define entre corchetes la información que le vamos a poner adentro. Y como primer dato le vamos a poner la letra S. Como segundo dato le vamos a poner el número, no, el 2 no, vamos a ponerle el número 5. Otra vez el disco, ahí está, el número 5. Y como tercer dato vamos a ponerle false o false. Este es un tipo de dato booleano. Yo no se lo expliqué en el primer video porque quería que lo vayamos viendo en casos prácticos. Más adelante lo vamos a ver con las sentencias de control de flujo. Bien, entonces, yo les había comentado, ya lo habíamos visto, que si queríamos saber, por ejemplo, lo que había en la posición 2, recuerden que esto son posiciones. Esta va a ser la posición 0, la posición 1, la posición, vamos a ponerlo por acá para que quede un poquito más lindo, posición 2. Excelente. Entonces, si quiero ver lo que hay en la posición 2, voy a acceder a el nombre de la variable, ¿sí? Recuerden que arreglo en este caso es el nombre de la variable y la posición a la que quiero acceder, que va a ser el número 2. Guardo. Vamos a abrir el archivo, a ejecutar, perdón, con su nombre, 4- y el nombre es estructuras.js. Me equivoqué, eso es porque es estructuras, no estructuras. Y ahora sí, vemos que hay un false en la posición 2. Bien, esto ya lo habíamos visto. Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar ese false y quiero poner un verdadero, por ejemplo? El verdadero es true en inglés, es el opuesto a false, y eso lo vamos a hacer de la misma forma que lo hacíamos con las variables comunes, normales. Accedo a la variable, ¿sí? Accedo a la posición, en este caso la posición 2 del arreglo, donde ya vimos acá arriba que teníamos un false. Y con el operador de asignación, ¿sí? El símbolo igual, le decimos que ahora, a donde antes estaba el false, le voy a guardar un true. Un true es verdadero, ¿sí? Lo imprimimos acá abajo para ver que efectivamente haya cambiado, lo ejecutamos y vemos que efectivamente cambió. Primero, o sea, en el primer console.log teníamos un false y en el segundo console.log tenemos un true, ¿sí? Un verdadero. Bien, entonces ya sabemos que tenemos la posibilidad de cambiar la información que hay adentro del arreglo. Vamos a volver con un atributo, con una propiedad en realidad que ya les había mostrado, que era la propiedad length, ¿sí? Arreglo.length. Lo que me devolvía, lo que me decía este atributo, era la cantidad de cosas, o sea, la longitud que tenía mi arreglo. En este caso nos dice que tiene 3 elementos. Si vamos a ver, efectivamente tiene 3. La letra S, el número 5 y la propiedad true, ¿sí? True, que se la agregamos después. Para estar seguros, vamos a imprimir el arreglo completo. Lo guardo, vengo, ejecuto. Y vemos que efectivamente tenemos 3 y la última es el valor true, ¿sí? Verdadero. Ahora, ¿qué pasa si le quiero agregar cosas? Porque ya sé que lo puedo crear, le puedo dar valores desde que lo creo y que los puedo modificar a esos valores. Pero ¿qué pasa si le quiero agregar cosas? Bien, para agregarle cosas hay un método que se llama push. Y es básicamente el siguiente. Yo, por ejemplo, hago arreglo.push de empujar en inglés, que generalmente cuando uno lo ve en una puerta tira en vez de empujar, pero no, es empujar.
Y le vamos a agregar el valor o la cadena que diga pusheado, por ejemplo. Entonces voy a venir y voy a imprimir otra vez esto. ¿Qué quiero hacer con esto? Esto primero lo que va a hacer, me va a devolver la posición, la longitud del arreglo, y después me va a devolver el arreglo completo. Vengo, ejecuto y efectivamente vemos que ahora tiene 4 y antes tenía 3, y ahora al final tiene el valor pusheado, o sea, tiene el string pusheado. Entonces, de esta manera nosotros le podemos agregar elementos a mi arreglo y, como vimos antes, también lo podemos modificar. Bien, esto son las operaciones básicas que estamos haciendo con arreglos. Estas operaciones son un poquito más avanzadas que las principales, que las primeras que les expliqué, porque bueno, la idea, como les decía, es ir paso a paso, de a poquito, tema por tema. Pero bueno, ahora vamos a crear un var objeto, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver las mismas posibilidades con el objeto JSON. Entonces, vamos a repasar. Primero acá, cambio un valor de una posición. Vamos a ponerlo abajo para que quede un poquito mejor. Cambio un valor de, vamos a poner de una posición. Mi teclado no tiene tildes. Bien, entonces longitud del array. Acá muestro el array completo. Acá agrego un valor con la propiedad push. Recuerden que la propiedad push empuja un valor adentro del arreglo. Y bueno, acá repito las las funciones anteriores. Ahora creo un objeto nuevo, ¿sí? Mi objeto va a tener un atributo 1, dentro va a tener la letra S, como lo teníamos en el arreglo. Separado por coma, va a tener el atributo 2, va a tener el valor 5, perdón, me olvidé la coma, y acá adentro va a tener el atributo 3 y va a ser false. False igual, lo estoy declarando exactamente igual que lo estaba declarando antes. Vamos a verlo, vamos a imprimirlo por consola, console.log, objeto, imprimo y fíjense que acá tengo mi objeto con los 3 atributos y sus 3 valores correspondientes. Vamos a limpiar la consola con el comando clear. Entonces lo que voy a hacer, lo primero que tengo que hacer, como yo les explicaba antes, con el arreglo, vamos a cambiar una propiedad de mi arreglo, en este caso, de mi objeto, y vamos a cambiar el false por el true en el atributo 3, perdón. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a acceder, como accedíamos para verlo, objeto, punto, el atributo, vamos a acceder para modificarlo. Y para modificarlo, como hacemos siempre, con el signo igual, ¿sí? El operador igual, lo que hace, asigna un valor, le mete un valor nuevo dentro. En este caso le vamos a meter true, que es verdadero. Y lo que vamos a hacer para ver que haya cambiado el valor, lo que vamos a hacer es justamente imprimirlo. Objeto punto 3 y me olvidé la S, ahí está, control S para guardar. Vamos a la consola, lo ejecutamos y vemos que efectivamente, ¿sí?, me cambió el valor de false a true.
Vamos a imprimir el objeto completo para verlo un poco más claro. Vuelvo a ejecutar y sí, acá vemos que efectivamente me cambió el false a true. Eso significa que ya hicimos una operación de cambio. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros para agregar otro elemento? Bien, nosotros en este último le agregamos un elemento pusheado, ¿sí?, al array. Bien, para hacerlo con el objeto, lo que vamos a hacer es directamente decirle que va a tener un atributo nuevo, ¿sí?, con un nombre diferente. Por ejemplo, yo le voy a decir, voy a llamar a mi objeto y con el punto le voy a dar el valor, el nombre, perdón, al atributo. Por ejemplo, en este caso, 4. Y 4 le voy a decir que sea agregado. Pusheado no, porque el push es para el arreglo. Le voy a decir que tenga un nuevo atributo de nombre 4 con un nuevo valor que va a ser agregado. Si vengo e imprimo el objeto, lo guardo y ejecuto en la consola y vemos que efectivamente me agregó otro elemento a mi objeto. Bien, bueno, por ahora esto es todo. En el próximo video vamos a empezar con sentencias de bifurcación. Pero antes, por lo que veo, vamos a tener que empezar con operadores aritméticos y operadores lógicos. Eso va a ser nuestra entrada a lo que son las sentencias de bifurcación y bucles en programación, que bueno, son sentencias esenciales para el desarrollo de software.